Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de Excel básico del día jueves. El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces tenemos los temas de la clase del día de hoy que son función condicional sí y validación de datos. Una función muy sencillita de entender que se llama redondear a partir de múltiplos y el pie de página que lo vimos el día de antier, si no me falla la memoria. La función sí es una de las funciones más importantes en Excel porque de ella se pueden generar otro tipo de funciones, como por ejemplo contar sí, sumar sí, promedio sí, y además la lógica del sí, digamos, la forma en la que funciona, nos permite entender o trabajar muchas más herramientas en Excel. Por ejemplo, a nivel de macros, el sí es muy útil y muy necesario para que se pueda desarrollar. Voy a compartirles mi pantalla en este momento por completo. Perfecto, entonces la guía de hoy, la guía propuesta del día 4, justamente nos habla de esa función sí y de realmente cuántas utilidades le podemos dar. Son muchísimas, porque como les digo, la función sí se aplica realmente a muchos conceptos que se trabajan en Excel. Pero bueno, ¿qué es la función sí? Ahí sí está compartiendo, listo. La función sí. La función sí es una función de orden o de tipo lógico que básicamente nos permite realizar una comparación entre dos valores. Cuando hablamos de un valor, puede ser una palabra o puede ser, por ejemplo, un número, puede ser una referencia. Recuerden que ayer vimos referencias. Cuando hablamos de referencia es solamente seleccionar una celda. Pero bueno, lo que en este momento es importante tener en cuenta es que una función sí lo que nos permite es comparar. Y para que realmente nosotros podamos comparar deben existir dos cosas. Algo que tenemos o una, un valor inicial y contra qué lo vamos a comparar o con qué lo vamos a comparar. Y algo que nos permita comparar esos valores. Entonces, normalmente este tipo de funciones se ven mucho a nivel empresarial, se trabajan mucho a nivel empresarial porque reducen bastante el trabajo y permiten calcular muchos datos de forma muy sencilla. Las dos posibles respuestas que tenemos son la palabra verdadero o la palabra falso. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente que tienen que ser esas dos palabras, sino que solamente tenemos dos posibles respuestas. O es verdad o no es verdad. O en este caso sería falso. Por ejemplo, nosotros podríamos definir un pequeño ejemplo. Al, al, bueno, en nuestra vida diaria todo el tiempo estamos haciendo comparaciones, solamente que no las llevamos como a cabo de la misma forma. O en este caso tenemos que explicarle a Excel cómo nosotros vamos a desarrollar esas comparaciones. Por ejemplo, cuando vamos a comprar unos tenis, tenemos unos tenis que básicamente son el mismo modelo, por ejemplo aquí en estas dos fotos. La diferencia es que se intercambian los colores, pero el resto es exactamente igual. Y aquí empezamos a comparar cuál de los dos me gusta más, cuál de los dos se ajusta más al precio en el que estoy dispuesto a pagar. ¿Cuál de los dos, o bueno, en este caso, de acuerdo al precio, me alcanza para comprar ese par de tenis? Entonces, nosotros estamos comparando el valor de lo que cuestan los tenis con el valor de lo que nosotros tenemos. Estamos comparando si el precio es ideal por lo que queremos pagar. Y estamos comparando cuál de los dos me parece mejor o cuál de los dos se ajusta, en este caso, mejor al precio, de acuerdo al diseño, a la calidad, bueno, a muchísimas cosas que envuelven una compra tan sencilla como la de unos tenis. Entonces, todo el tiempo nosotros en la vida cotidiana estamos comparando dos cosas. Aquí tenemos dos cosas y debe haber algo que nos permita comparar esos dos valores, pero por ahora nosotros siempre estamos comparando. Puede que comparemos tres o cuatro cosas más, pero normalmente lo que hacemos es descartar uno de estos dos y luego comparamos este con otro que
también, por ejemplo, nos gustó y allí definimos, por ejemplo, cuál compraríamos. A nivel empresarial, por ejemplo, si hablamos de una persona que se dedica al área de ventas y según su cantidad de ventas o sus ventas, va a tener una comisión. Entonces, esta persona tiene que preguntarse sobre lo que vendí, ¿cumplí con el presupuesto, con lo propuesto del mes? Si, por ejemplo, había una meta de productos vendidos, entonces si vendí, no sé, 100 productos y la meta era de 200, entonces empezamos a comparar. Y aunque para nosotros es muy sencillo comparar que si vendimos 100 productos y la meta era de 200, claramente no alcanzamos. Pero en este caso lo que nosotros entendemos rápidamente es que entramos a comparar lo que yo vendí contra lo que se propuso. Y todo el tiempo nosotros estamos preparando o generando comparaciones entre dos o más valores. Esta es una muestra sencilla de cuál es la forma en la que se compara o de la cual comparamos de lo que nosotros denominamos prueba lógica o condición. Lo primero que nosotros elaboramos en el sí es una prueba lógica o una condición dada. Un valor inicial, que puede ser un valor cualquiera, un valor con el cual estamos comparando nuestro valor inicial y algo que nos permita comparar esos dos valores si, por ejemplo, estamos hablando de dinero. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar un televisor, fuimos a un primer local y en ese primer local la cotización fue de 1.850.000. Fuimos a un segundo local y la misma referencia, el mismo televisor del mismo tamaño, exactamente igual, tiene un valor de 1.950.000. Entonces, nosotros, ¿dónde compraríamos el televisor? Pues si el televisor nos cuesta menos en el primer lugar, la respuesta verdadera será que lo vamos a comprar en el primer lugar. ¿Cuál es la única forma en la que lo compraríamos en el segundo lugar? Que este fuera más barato o que fuera menos económico. Perdón, que fuera más económico. Entonces, regálenme un segundito y les explico mejor acá. Entonces, nosotros tenemos una comparación. Tenemos un valor inicial. Ese valor inicial puede ser tomado de una celda. Recordemos que cuando nosotros damos, por ejemplo, igual a 1, estamos tomando el valor que esté guardado en esa celda. Y lo que está guardado en esa celda puede ser un número, también puede ser una palabra o un texto, o puede ser un valor que generamos a partir de una fórmula o función. Este es un ejemplo un poquito más avanzado. Por ahora vamos a trabajar con estos dos. Pero principalmente estamos comparando números o palabras. Y al otro lado de la comparación, si estamos comparando números, tendremos que comparar números con números. Y si comparamos palabras, tendremos que comparar palabras con palabras. Pero siempre comparamos valores que sean idénticos. No podemos comparar números con palabras ni viceversa. Y siempre en el medio de ambos debe existir un operador lógico. ¿Qué es un operador lógico? Un valor, en este caso, es lo que tenemos acá, es un operador relacional que me permite comparar dos valores y siempre está ubicado en el medio de los dos. Un valor a la izquierda, un valor inicial, un valor a la derecha, un valor final de comparación y algo en el centro que nos permite comparar valores. ¿Qué posibles operadores o qué posibilidades o quiénes son los que pueden entrar aquí? Tenemos el símbolo de mayor que, un número es mayor que otro, menor que, una cantidad de dinero es menor que otra, mayor igual que, menor igual que, igual y este último se llama diferente. Solamente existen estos 6 valores o estas 6 posibilidades de comparar dos o más valores, principalmente hablando inicialmente de dos. Pero solamente a partir de estos 6 nosotros podemos comparar valores. Algo es mayor que algo es igual a algo es diferente de algo. Entonces el color rojo es diferente del color azul
el color, perdón, la palabra Bogotá es igual a la palabra Bogotá. Uno es mayor o igual a uno. 0, o no, 10 es menor que 9. Entonces siempre estamos comparando dos cosas y solamente a partir de estos 6 valores que tenemos acá podemos ejecutar esa comparación. Todos los que estamos viendo acá, cada uno de estos 6 nos permite comparar números y números, valores numéricos. Solamente los dos del final nos permite hacer una comparación de palabras o de texto. Una palabra es igual a otra, una palabra es diferente de otra. No podemos decir que una palabra es mayor o menor que otra. Solamente podemos decir si una palabra es igual o si es diferente a otra. Pero en el caso de los números, podemos utilizar todos los símbolos que estamos viendo allí. Por ejemplo, si hablamos de un número, ¿cómo funciona esta referencia o cómo funciona el sí? Cuando nosotros comparamos, solamente podemos dar dos respuestas. O es verdad o es falso. O es verdad o es falso. Digamos que no hay un punto medio que nos permita como tomar esos valores, sino que solamente tenemos dos grandes posibilidades. O es verdad o es falso. Y aquí tenemos una pregunta. 10, que es el valor inicial de comparación, y al otro lado tenemos 10. Esos números pueden ser números de ejemplo, pueden ser números cualquiera. Pero, por ejemplo, hacemos una pregunta. ¿10 es mayor o igual a 10? 10 no es mayor que 10, pero sí es igual. Entonces allí, cuando entramos a comparar, hacemos la verificación correspondiente y podemos decir que 10 no es mayor que 10, pero sí es igual. Al ser igual, automáticamente es verdadero. 10 es mayor que 10. 10 no es mayor que 10. 10 es igual a 10, pero no es mayor. Mayor sería, por ejemplo, 10,1, 10,5, 11, 200. Pero 10 no es mayor que 10, por tanto es falso. ¿10 es menor que 10? No, pasa exactamente lo mismo. Un número menor a 10 es 9,9, 9,5, 9 o digamos 0. En este caso, como 10 no es menor que 10, la respuesta también sería falso. 10 es igual que 10, acabamos de ver el ejemplo, 10 es igual que 10, por tanto es verdad. 10 es menor o igual a 10, pasa igual que con el primer ejemplo, no es menor, pero si es igual, automáticamente será verdadero. ¿Y 10 es un número diferente a 10? No, 10 no es un número diferente a 10, por tanto es una respuesta falsa. Entonces, ¿aquí qué queremos ver? Que todos los 6 operadores nos permiten comparar números y automáticamente nos va a generar una respuesta, bien sea verdad o bien sea falso. También podríamos decir que, por ejemplo, si 10 no es mayor o igual a 10, o bueno, si 10 es mayor o igual a 10, es verdad. Pero hay un caso opuesto que en este caso sería falso. Por ejemplo, 10 no es menor que 10, sería falso. Y esta respuesta no significa que nosotros solamente podamos escribir o llevar la palabra falso o verdadero. Podemos incluir cualquier tipo de respuesta que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos incluir una fórmula, una función, un número o una palabra diferente, una celda. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que lo van a dejar un poco más claro. En el caso de las palabras, entonces, las palabras solamente pueden ejecutarse con dos comparaciones. O es igual o es diferente. Por ejemplo, la palabra Bogotá es igual a la palabra Bogotá. Si la palabra Bogotá tiene tilde, por ejemplo acá, y aquí también tiene tilde, en este caso, automáticamente, como son iguales, es verdad. ¿Dónde sería falso? Por ejemplo, si yo aquí pusiera la palabra Bogotá sin tilde y aquí si tuviera tilde. Perdón. Cuando tenemos entonces en un extremo una palabra sin tilde y una palabra con tilde, sí hay una pequeña diferencia y es que en este caso sí sería falso. Hagamos ese pequeño ejemplo en Excel.
Voy a tomar una celda, la que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a decir 4 es mayor o igual a 2. 4 es mayor o igual a 2. Perdón. 4 es mayor que 2, automáticamente es verdad. Aquí, por ejemplo, 6, perdón, igual, 6 es menor que 3. En este caso, 6 no es menor que 3, por tanto es falso. Por acá, 10 es diferente a 10. En este caso, 10 no es diferente a 10, por tanto es falso. 10 es mayor a 11. Falso. Entonces vean que solamente tenemos la posibilidad de tomar dos posibles respuestas a partir de un número o, bueno, un número inicial que comparamos con un valor final. 10, 11 es menor que 10, haciendo el ejemplo contrario, pero observemos que siempre tenemos en común que tenemos un número a la izquierda, un número a la derecha y algo en la mitad que nos permite comparar esos dos números. Hagamos el ejemplo contrario. 11 es mayor que 10, verdadero. Aquí, por ejemplo, en el caso del texto, vamos a poner, siempre que hablamos de una palabra, estas palabras deben ir entre comillas. Este primero lo voy a hacer sin tilde. Bogotá es igual a la palabra Bogotá, esta lo voy a poner completamente en minúscula. ¿En qué se diferencian? En que la B es mayúscula y aquí la B es minúscula, pero el resto de la palabra es exactamente igual. En este caso, la palabra es verdadero. Entonces, Excel normalmente no tiene problema cuando utilizamos o combinamos mayúsculas y minúsculas. Lo mismo pasa cuando nosotros comparamos, perdón, si tomamos todo un texto en mayúscula y lo comparamos con el mismo texto en minúscula, no va a pasar ningún problema o no nos va a tomar ningún error. Para Excel son las mismas palabras a pesar de que una esté en mayúscula y la otra esté en minúscula. ¿En dónde se diferencia? Por ejemplo, en lo que les decía hace algún momento, Bogotá con tilde es igual a la misma palabra escrita exactamente igual, pero sin tilde. Entonces, este ya es un carácter especial, se considera así porque tiene tilde, mientras que este es un carácter sencillo. Es una letra que en este caso sería la A, y en este caso ya serían diferentes porque las palabras no son idénticas. La palabra o la respuesta sería falso. Algo muy cotidiano que nos puede pasar también es que, por ejemplo, utilizamos la palabra Bogotá, pero se nos olvidó o por costumbre le ponemos un espacio después de que terminamos de digitar. Bogotá. Y cuando lo comparamos con una palabra, con la misma palabra, pero sin el espacio que tiene aquí, por ejemplo, veámoslo. Entonces, para Excel, esto ya genera un problema, ya genera que las palabras no sean exactamente idénticas. Cuando nosotros damos Enter, automáticamente nos muestra que la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque este espacio es como si aquí yo hubiera puesto, por ejemplo, un 2, o es como si aquí hubiese puesto una letra o una arroba. Para Excel es exactamente lo mismo cuando nosotros agregamos un espacio, la palabra cambia por completo. Eh, ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, nosotros normalmente digitamos la palabra y a veces le ponemos un espacio, lo hacemos manualmente o lo hacemos ya como tan automático que se nos olvida que después de la palabra ubicamos o digitamos allí un espacio. Entonces veamos por favor que después de la palabra Bogotá seleccionamos o digitamos un espacio. Nosotros también podemos hacer este tipo de comparación y es seleccionando una celda que está conteniendo una palabra o un número y a este valor lo vamos a comparar, por ejemplo, con la palabra Bogotá. Perdón. Bogotá.
Voy a ponerlo con tilde primero para que nos quede verdadero. Entonces, vean que para nosotros en este momento las palabras son idénticas. Bogotá y aquí tenemos Bogotá. Solamente que esta palabra Bogotá la estamos obteniendo a partir de una celda. Pero internamente, ¿qué hace Excel? Excel lo que hace es borrar este A20, o bueno, más que borrarlo, lo que hace es ir a la celda que seleccionamos, encuentra el valor y viene y lo escribe aquí directamente para hacer una comparación. Lo que pasa es que ese proceso que hace, lo hace en cuestiones de milésimas de segundo, lo hace muy rápido. Por eso para nosotros es completamente imperceptible. Pero es básicamente eso, ir y traer la palabra que está en esta celda y compararla con lo que nosotros digitamos al otro extremo. Entonces nos dice que la palabra o que la comparación es falsa, a pesar que nosotros la vemos igual, Bogotá y Bogotá. Tiene la tilde, tiene la B mayúscula, es exactamente idéntica. Pero ¿qué pasó? Lo que hablamos al inicio. Cuando nosotros escribimos ese Bogotá, le pusimos el espacio después de la A. Borramos por acá, le damos Enter y automáticamente es verdadero. Porque en este caso las palabras sí son iguales, o en este caso ya serían iguales. En el caso, por ejemplo, de los números, va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí voy a poner el 8 y aquí voy a poner el 10 y vamos a comparar estos dos valores. Entonces podremos tomarlos, el 8 es menor que 10. Observen que seguimos hablando de dos números diferentes, solamente que ambos están almacenados o los estamos trayendo desde una celda, pero seguimos hablando de los mismos números. Y veamos que en este caso nos dice que es verdad. El valor que tenemos en esta celda, que sería 8, no es menor al valor, bueno, perdón, es menor al valor que tenemos en esta segunda celda, que es 10. Pero si aquí ponemos, por ejemplo, 12, la respuesta cambia, porque siempre estamos buscando el valor que se encuentra a partir o dentro de esta celda. Entonces siempre estamos comparando las palabras o siempre estamos comparando los números, bien sea desde una celda o bien sea digitándolos directamente. Solamente que nos falta incluirle la palabra sí y decirle qué vamos a incluir en vez de que muestre la palabra verdadero o que muestre la palabra falso, que son las dos posibles soluciones que tenemos, verdadero o falso. Cuando nosotros efectuamos una comparación que es cierta, automáticamente nos muestra la palabra verdad o verdadero. Cuando la comparación no es cierta, nos muestra la palabra falso. Aquí podemos verlo claramente. Cuando comparamos el 12, y si, bueno, en este caso estamos diciendo que 12 es menor que 10. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, eso es falso. Por tanto, nos muestra la palabra falso. Pero si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, 5, 6, hacemos la misma comparación. ¿6 es menor que 10? Sí, 6 menor, 6 sí es menor que 10. Entonces, como 6 es menor a 10, automáticamente nos muestra la palabra o el resultado verdadero. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos unos estudiantes que nos dicen, determine una función que indique la nota definitiva del estudiante. Si obtuvo una nota final igual o superior a 3, su estado será aprobado. De lo contrario, su estado sería reprobado. Entonces vamos a poner aquí un listado, por ejemplo, de estudiantes. Aquí, por ejemplo, vamos a poner a Diana, a Camilo, a Juan, a Juliana y a Marta.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, bueno, el nombre del estudiante no es necesario, pero nos funciona mejor para el ejemplo. Lo que sí necesitamos es conocer, perdón, es conocer cuál fue la nota final de cada una de estas personas para poder calcular su nota definitiva. Entonces aquí vamos a poner la nota final. Aquí vamos a poner la definitiva. Definitiva. Vamos a ponerle aquí 3, vamos a ponerle aquí 2,8. Vamos a ponerle aquí 3,8. Vamos a ponerle 1,2, 5 y vamos a ponerle 4,1. Listo. Entonces recordemos, si la nota de cada una de estas personas fue 3 o mayor a 3, automáticamente el estudiante aprueba. De lo contrario, el estudiante reprueba. Pero nosotros no queremos hacer una fórmula o una función por cada estudiante. Imagínense si fueran 1000 estudiantes. ¿Cuánto nos demoramos en un colegio, por ejemplo, para saber si los estudiantes aprobaron o no? Entonces, realmente nosotros siempre que elaboramos una función o una fórmula como estas, lo que buscamos principalmente es que una nos sirva para todas las personas que estamos buscando o que queremos calcular. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos iniciar con la función sí y en este caso preguntaríamos por la nota de Diana. ¿Por qué con la nota de Diana? Porque Diana es la primera alumna que tenemos y el hecho de que nosotros preguntemos para Diana nos va a servir para preguntarle a Camilo, a Juan, a Juliana y a Marta si en este caso tienen una nota que les sirva para aprobar o si por el contrario reprobaron. No importa cuál sea la nota de Diana, porque recuerden que nosotros estamos preguntando para todos los estudiantes y ya vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, si la nota del estudiante, si la nota final del estudiante es mayor o igual a 3, este valor lo tomamos de la celda para que la referencia nos ayude a calcular la nota de cada uno de ellos. Si nosotros aquí pusiéramos 2,8, es como si todos los estudiantes hubieran obtenido la misma nota. Es como si todos hubieran sacado 2,8. Y eso no es cierto porque cada estudiante obtuvo una nota diferente. Entonces nosotros queremos obtener la nota de Diana en este caso y preguntarle o compararla con un valor de 3 si el estudiante o la estudiante sacó más de 3. En este caso el estudiante aprueba. Separamos la respuesta con el punto y la coma. Siempre es importante separar la respuesta. Y en este caso, en vez de que nos salga la palabra verdadero, lo vamos a cambiar entre comillas para que nos salga la palabra aprobó. Pero en el caso de que una persona no tenga una nota mayor o igual a 3, deberá salirle la palabra reprobó. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos calculando dos posibilidades al mismo tiempo. Si tu nota es más de 3, automáticamente apruebas. Y entonces, ¿qué pasa con este reprobó? Este reprobó se aplicaría entonces para las personas que no cumplan con esta condición. ¿Qué personas no cumplen con esta condición? Todas las personas que tienen una nota por debajo de 3. ¿Por qué por debajo de 3? Porque nosotros empezamos a contar desde las notas que sean igual o mayores a 3. Entonces, mira, si tú te sacaste 3 o sacaste más de 3, automáticamente apruebas porque estás cumpliendo con la condición dada. Pero si tú no tienes una nota que sea un número mayor a 3 o igual a 3, automáticamente podríamos nosotros decir que esa nota es de 2,9 hacia abajo. Y en caso de que tú saques una nota menor a 3, automáticamente repruebas. Entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de calcular de una vez las personas que aprobaron y de una vez las personas que reprobaron.
Damos Enter, lo generamos para todos y automáticamente vemos que, por ejemplo, Camilo aprobó, Juan reprobó, Juliana y Marta aprobaron. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando estamos desplazando la fórmula, recuerden que siempre aumentamos uno en el valor de la fila. Lo que antes fuese 3, ahora es C4. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros siempre aumentamos uno en el valor de la fila cuando desplazamos hacia abajo. C5, aquí será C6 y por último sería C7. Eso nos permite tomar la nota de cada uno de los estudiantes en el mismo orden con el fin de preguntarles si en este caso su nota fue mayor o igual a 3. ¿Qué pasa algunas veces? Que nosotros buscamos una respuesta que sea verdadera. ¿Cómo así? ¿Ya se alcanza a ver? Sí, pero ya es mucho. Entonces, buscamos, por ejemplo, una respuesta que sea verdadera. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Diana obtuvo una nota de 2,8. Camilo obtuvo una nota de 3,8. Entonces, algunas veces he visto que lo que hacen es buscar una respuesta que sea verdadera para que se acople a lo que nosotros estamos buscando. Aquí, por ejemplo, me toman C4. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que esto es cierto, porque 3,8 sí es mayor que 3, pero 3,8 no es la nota de Diana, sino que es la de Camilo. Eso va a alterarnos automáticamente todas las fórmulas que vayamos a hacer. Por ejemplo, nos está diciendo que Diana aprobó. Nos dice que Camilo reprobó, aunque su nota es correcta. Juan aprobó, aunque su nota es muy bajita. Julián aprobó, estaría bien. Y Marta reprobó. ¿Por qué Marta reprobó? Porque estamos tomando una casilla o estamos tomando una celda que se encuentra en cero. Es como si aquí estuviéramos preguntando si cero es mayor o igual a 3. Cero no es mayor ni tampoco es igual a 3, por tanto, en este caso nos muestra que Marta reprobó. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos evaluando una fórmula del sí, debemos hacerlo sobre el valor que está en la misma fila. Si estamos respondiendo en la casilla E3, debemos tomar el valor de comparación de la misma fila, que en este caso sería C3, pero nunca de una fila más arriba, nunca de una fila más abajo, siempre de la misma fila para que no se empiecen a generar fórmulas incorrectas. Internamente, ¿qué sucede con esa fórmula? Internamente lo que sucede es lo siguiente. Nosotros aquí, por ejemplo, escribimos C3, ¿sí? C3, sí, C3. Entonces, nosotros tenemos C3. C3 es mayor o igual a 3. En este momento no sabemos quién es C3. ¿Por qué? Porque Excel no ha ido a buscar en la celda quién es C3. Por ejemplo, si yo aquí lo borro, automáticamente lo toma como si fuera cero. En este caso, el estado es reprobó. Pero si Diana, no sé, a mí se me había olvidado, por ejemplo, calificarle un trabajo y Diana ya no tiene 2,8, sino que tiene 5, por ejemplo, entonces automáticamente Diana aprueba. Pero si Diana, no sé, hizo copia y le pusimos 1, entonces Diana reprobó automáticamente. La idea es que esto cambie según nosotros empecemos a comparar o a generar los valores. Entonces, internamente, ¿qué pasa? Sea cual sea el número que está en C3, Excel va y lo compara si es mayor o igual a 3. En caso de que este número que está acá sea mayor o sea igual, automáticamente va a tomar este camino de la verdad y en vez de escribirme la palabra verdadero, nosotros la cambiamos para que dijera aprobado entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es un texto y es obligatorio que las palabras vayan entre comillas. No necesariamente puede ser una palabra. Yo aquí, por ejemplo, podría poner em,
Felicidades, aprobaste. Entonces, no necesariamente tiene que ser una sola palabra, puede ser una frase completa. Felicidades, aprobaste, o esfuérzate más, reprobaste, no sé, realmente lo que nosotros queramos incluir allá, siempre y cuando el inicio de las palabras y el final de las palabras tengan la comilla. Al inicio de iniciar, perdón, al inicio de las palabras, al inicio de la frase, al inicio del texto y al final de ese mismo texto deben incluir unas comillas. Entonces veamos, por ejemplo, que aquí ya nos va a decir, felicidades, aprobaste. Y en caso de que el número no sea mayor, ni tampoco sea igual a 3, nos quedan en este caso todos los números que están por debajo de 3. Vamos a tomar el camino del falso, que lo vamos a cambiar por una palabra que en este caso sería reprobado. Y entonces, ¿qué pasa? Excel empieza, entra a ver cuál es el número, lo saca de esa casilla y lo escribe acá, por decirlo de alguna manera, y lo compara. 3,6 es mayor o igual a 3. Sí, 3,6 es mayor o igual que 3. Automáticamente es verdad y le muestra la respuesta aprobada. Y en el caso de falso pasa exactamente lo mismo. 2,9 es mayor que 3. No, 2,9 no es mayor. 2,9 es igual a 3. No, tampoco es igual a 3. Como ninguna de las dos está cumpliéndose, ni es mayor ni es igual, automáticamente tomará el camino del falso y le mostrará el reprobado. Hay otros tipos de condicionales que se llaman si anidado. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de dos respuestas? Por ejemplo, en un partido de fútbol que se puede ganar, empatar o perder. Entonces allí es donde empiezan estos conceptos que por ahora no los vamos a trabajar, pero sí quería dejar claro que existen y que es posible encontrarlos en la vida cotidiana o en la vida laboral. Regálenme un segundo, por favor. Vamos, o bueno, voy a explicarles algunos ejemplos para que los puedan practicar en casa. Los van a encontrar en la plataforma. Voy a escribir aquí debajito, puede ser. Listo. Por ejemplo, nos dicen, compra de artículos. Si los artículos comprados son menores a 3, estos se pagarán en efectivo. En caso contrario, se pagarán con tarjeta. Entonces, nosotros tenemos un cliente, perdón, tenemos un cliente A, un cliente B y un cliente C. Este cliente compró una cantidad de artículos. No sabemos cuál. Aquí, por ejemplo, A compró 5, B compró 2 y C compró 3. En este caso, lo que nosotros queremos conocer es cuál es la forma, cuál va a ser ese método de pago. Observen, por favor, que siempre que nosotros elaboramos un sí, es importante que exista un valor que tenemos que comparar, que casi siempre lo tenemos que tener, porque si no, no podríamos saber. Cuando nosotros hablamos de un cliente, un estudiante, una persona, un salario, bueno, en donde trabaja una persona, siempre es necesario que ese dato se encuentre en algún lugar para poder conocer que en este caso tenemos un dato de una persona o una cosa puntualmente, para que nosotros podamos compararlo y así podamos determinar un resultado. Entonces, es indispensable que tengamos el dato y tengamos una casilla en la cual podamos resolver o dar solución al problema que nos están planteando. Esta casilla del cliente, por ejemplo, a nosotros no nos sirve, solamente nos sirve para ampliar el contexto o el ejemplo. Para que exista una compra de artículos debe existir un cliente.
pero este dato necesaria o no es necesario que lo incluyamos. Solamente lo hago para que sea un poco más claro el ejemplo. Pero en el caso de los artículos sí es indispensable porque necesitamos saber cuántos artículos compró un cliente. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos preguntarle, sí, ¿dónde está el archivo acá? Y nos dicen, si los artículos comprados son menores a 3, se pagan en efectivo, en caso contrario con tarjeta. Entonces, si los artículos, vamos a la casilla que tiene los artículos, no puede ser el cliente porque nosotros no podemos comparar una letra con un número, debe ser obligatoriamente un número comparado con un número, y en este caso sería la cantidad de artículos que compró un cliente. Si la cantidad de artículos del cliente es menor a 3, en este caso, que son menores a 3, en ningún momento nos dice menor o igual a 3. Entonces allí cuando solamente nos hablan de menor, utilizamos solamente el símbolo del menor que. Si estos artículos son menores a 3, estos se deberán pagar en efectivo. Separamos con el punto y la coma la respuesta y incluimos la palabra o la respuesta. Efectivo. Separamos nuevamente con el punto y la coma y en el caso o la segunda respuesta ponemos tarjeta. Perdón, un segundito, tarjeta. Son las dos posibles respuestas que nos da el texto. Entonces, esas son las que incluimos allí. Si la cantidad de artículos es menor a 3, se pagarán en efectivo. En caso contrario, se pagarán con tarjeta. Entonces, cuando hacemos un sí, siempre tenemos la posibilidad de responder para ambas posibilidades. En caso de que tú compres menos de 3 y en caso de que compres más de 3. Implícitamente, cuando estamos diciendo menor a 3, en la respuesta falsa tenemos todas las posibilidades del caso contrario, es decir, que sean mayores o iguales en este caso a 3. Todo lo que no sea menor a 3 automáticamente pasa al valor de la respuesta falsa. Entonces es como si tuviéramos un sí que dijera que en este caso, por ejemplo, esto no es cierto, pero es solamente como ejemplo, si por ejemplo aquí fuera mayor a 3 o mayor a 2 inclusive. Entonces es como si hiciéramos otra pregunta dentro del mismo sí. Para todos los demás, automáticamente se pagarán tarjeta. El siguiente ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, este, el 5. Si un producto tiene IVA, este será operado de acuerdo al 19%. Digamos de lo contrario, entonces hay productos que no tienen IVA y no le calcularíamos ese valor de IVA. O hay otros productos que tienen un valor de IVA más pequeño o inferior al 19%. Pero por ahora vamos a decir que si calculamos el valor del IVA es del 19%, en caso contrario un artículo no tendrá, en este caso, valor de IVA. Artículo. Entonces tenemos un artículo A, un artículo B y un artículo C. Tenemos un valor de compra, un valor de artículo, cuánto nos cuesta ese artículo. Digamos, este va a costar 4.500, este va a costar 2.800, este va a costar 10.680. ¿Y qué nos hace falta? Es muy importante, digamos, nosotros podemos conocer o podemos saber que un producto puntual tiene IVA y un producto puntual no tiene IVA, pero Excel no tiene la forma de saber si ese producto tiene IVA o si no tiene IVA si nosotros no se lo decimos específicamente. Yo aquí, por ejemplo, incluiría la palabra IVA y le diría que el artículo A sí tiene IVA, perdón, bueno, este no va a tener, el artículo B sí y el artículo C también va a tener IVA. ¿Por qué razón? Porque Excel es como un niño también en ese sentido. O digamos que es
es la forma en la cual nosotros le damos a conocer la información. Si nosotros no tenemos la información, no podemos llegar a un resultado. Entonces va a ser exactamente lo mismo en Excel. Si nosotros no conocemos la información, no podemos calcular el dato. Si Excel no sabe que ese producto no tiene IVA o si tiene IVA, le es imposible determinar el cálculo de, en este caso, el valor de IVA. Entonces aquí el valor de IVA. Elaboramos un sí y en este caso la pregunta es un poquitico diferente, porque nosotros qué queremos saber si el producto tiene o no tiene IVA. Y si tiene IVA, vamos a multiplicar por el 19%. Si no tiene IVA, lo vamos a dejar en cero, porque en este caso no se va a pagar IVA. La única casilla que a nosotros nos dice si en este caso el producto tiene o no tiene IVA es la que encontramos en la celda C19. En C19 encontramos la descripción si este producto tiene o no IVA. Y aquí preguntamos si el producto tiene IVA, es decir, si aquí encontramos la palabra sí, que fue la palabra que concluimos o generamos para decirle que el producto tiene IVA, si tiene IVA, ojo aquí por favor, porque ya no vamos a responder con palabras, sino que vamos a responder con una fórmula o una operación matemática. Entonces vamos a tomar el valor del artículo y lo vamos a multiplicar eh, por 19%. Entonces mira, si el producto tiene IVA, si la base de datos nos dice que sí, que el producto sí tiene IVA, automáticamente es necesario que tomes el valor del artículo y lo multipliques por el 19%. Pero en caso de que el producto, por ejemplo, no tenga IVA, no le puedes cobrar IVA. Por tanto, el valor que cobrarías sería cero. ¿Por qué hay que poner el cero? Porque es que si no nos sale la palabra falso. Y cuando nosotros vayamos a sumar, por ejemplo, voy a dejarlo así un momento, 19%, nos sale la palabra falso. Aquí, por ejemplo, nos dice que el IVA del primer artículo, del artículo B sería de 532 pesos y de C sería 2029 pesos. Entonces, cuando nosotros hagamos el total y sumemos el artículo más el valor de IVA, en algunos Excel puede que nos genere error, porque estamos sumando una palabra con un texto. Entonces, lo ideal es que en vez de que nos digite automáticamente la palabra cero, nosotros le demos punto y coma cero, perdón, falso. En vez de que nos ponga la palabra falso, le damos punto y coma cero para intercambiar esta palabra. Entonces aquí, por ejemplo, si ponemos un artículo de 6.750, por ejemplo, no tiene IVA, hacemos el cálculo correspondiente, nos va a decir que es cero y nos va a mostrar el mismo valor de producto. Voy a dejarle la pantalla un momento para que la podamos ver. Importante acá, y es que si nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra tiene, o si tiene, o no sé, aprobado, no sé, realmente puede ser cualquier otra palabra, aunque para nosotros tenga el mismo significado, y es que sí, sí tiene, las palabras no son iguales. Aquí tenemos la palabra sí y aquí la palabra tiene. Las palabras, como son diferentes, es como si ese producto no tuviera IVA y por eso nos está mostrando la palabra o el valor de cero. Entonces, es indispensable que las palabras que utilizamos sí sean iguales.
Este es súper sencillo. Si un número es igual a otro, el resultado será 5. De lo contrario será 10. Inclusive es algo muy similar a lo que estábamos haciendo ahorita. Teníamos dos números, 2, 3, ok, 2, 3, aquí 4, 4, 1, 2, 5, 6. Aquí simplemente nos están haciendo una pregunta y es, por ejemplo, si los números son iguales, si este número, el de la casilla A, el de la casilla 1, es igual al de la casilla 2. Solamente estamos preguntando si esos dos números son iguales. Independientemente del resultado, solamente estamos preguntando si en este caso son iguales. Y si son iguales, el resultado será 5. En vez de poner la palabra verdadero, estamos cambiando esa palabra por un número que es el 5. En caso contrario, el número sería 10. Entonces, en vez de la palabra falso, estamos cambiando por el número 10. Nosotros podemos cambiar las palabras verdadero o falso por lo que nosotros queramos. Una multiplicación, una suma, una función, una fórmula. En este caso, que los números son diferentes, nos muestra el número 10. En este caso, que los números son iguales, nos va a mostrar el número 5. Diferentes 10, iguales 5. Esperen un segundo, pongo el equipo a cargar.
Bien, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, esta serie de ejemplos. Vamos a hacer vamos a hacer del 7 al 10, por ejemplo. Los ejemplos que estamos viendo allí son bastante sencillos y podemos utilizar la tabla que estamos viendo aquí en la parte de arriba. Pues, esta sí es. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a resolver el punto 7. Nos dicen, si Juan mide más de 1,80, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo, si no la de Javier. Si Juan mide más de 1,80, hasta allí es la primera condición o hasta allí nos están dando la condición. Nosotros podemos preguntar que si Juan, si la, que si la altura de Juan, que si la altura de Juan es mayor a 180, eso es lo que nos están dando allí o eso es lo que nos están proponiendo. Si la altura de Juan o si Juan mide más de 1,80, quiero que me dé como resultado la altura de Pablo. Entonces, en este caso, no necesariamente siempre respondemos con palabras, con números, sino que también podemos tener celdas que podemos incluir. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo que queremos la altura de Pablo. Podríamos entonces nosotros dar clic a la celda que contiene la altura de Pablo para llamar o utilizar una referencia como respuesta verdadera, que también podríamos utilizar como respuesta falsa, porque nos dice que en caso contrario traeríamos la altura de Javier. Entonces, si Juan tiene una altura mayor a 180, debemos o queremos que nos dé la altura de Pablo. Si no, queremos la altura de Javier. También podemos utilizar referencias para las respuestas falso y verdadero. La respuesta 8. Si el pelo de Juan es castaño, entonces quiero que me devuelva la palabra castaño. Y si no, quiero que me devuelva la palabra otro. Entonces hacemos la misma pregunta. ¿De quién? Ya se me olvidó. Si el pelo de Juan, si el pelo de Juan, entonces tomamos el color de cabello de Juan. Perdón, aquí me faltó el sí. Es castaño, entre comillas la palabra castaño, siempre utilizamos las comillas cuando ejecutamos o llevamos a cabo una palabra, no importa si está en mayúscula o minúscula. Recuerden que para Excel no es importante, solamente por ejemplo las tildes o ese tipo de caracteres especiales. Entonces, si en este caso el color de cabello de Juan es castaño, quiero que me devuelva la palabra castaño. Nuevamente la palabra castaño. En caso contrario, la palabra otro. Respuesta verdadera, respuesta falsa, dos posibilidades diferentes, pero siempre enfocándonos en que podemos responder o una u otra cosa, dependiendo si esto es cierto o no es cierto. Por ejemplo, ¿la palabra rubio es igual a castaño? No, no lo es, por tanto nos mostrará la palabra otro. Pero si aquí pusiéramos la palabra castaño, automáticamente nos devuelve la respuesta verdadera porque las respuestas sí son iguales. Respuesta 9, ¿verdad que no me sirve el 9? 9. En el 9 nos dicen, si Javier es mayor en edad que Juan, vamos a hacerlo hasta allí. Si Javier es mayor, ¿cierto? Empezamos tomando la edad de Javier, utilizamos el símbolo de mayor. Si la edad de Javier es mayor a la de Juan, es por ahora lo que nos proponen. Si Juan, no era el punto 9, ¿no? Es si Juan pesa más que Pablo, perdón. Es si Juan pesa más que Pablo.
Si Juan pesa más que Pablo, entonces aquí está el peso de Juan y le preguntamos si este pesa más que Pablo. Si el peso de Juan es mayor que el peso de Pablo. Si en este caso el peso de Juan es mayor al de Pablo, separamos con el punto y la coma. Si Juan pesa más que Pablo, entonces quiero conocer o quiero que me dé el color de ojos de Juan. Entonces, al igual que lo hicimos en el primer ejercicio, buscamos el color de los ojos de Juan. En caso contrario, el color de los ojos de Pablo, según dice el caso. Quiero saber el color de Juan, sino los de Pablo. Entonces, el color de los ojos de Juan en morado, el color de los ojos de Pablo en verde. No importa que la respuesta sea igual, lo que nosotros necesitamos entender es que necesitamos tomar la referencia que nos está indicando el problema y cada casilla siempre la va a mostrar en color verde. Inclusive este ejemplo o este ejercicio nos permite verificar que podemos utilizar una función si solamente a partir de referencias. Si el, el peso de Juan es mayor que el de Pablo, entonces queremos que nos dé el color de ojos de Juan. De lo contrario, el color de ojos de Pablo no importa que sean iguales, porque nosotros estamos buscando entender que las referencias nos funcionan para resolver este tipo de problemas. En el 10, si Javier es mayor en edad que Juan, entonces si Javier es mayor en edad que Juan, la edad de Javier, en este caso mayor, a la edad de Juan, que la tomamos en otra celda, en otra referencia. Entonces quiero saber o quiero conocer la suma de la edad de Javier y Juan. Ojo allí, quiero saber la suma de la edad de Javier y Juan. Aquí cambia un poquitico, porque nosotros podemos resolver también funciones o fórmulas. Entonces, aquí nosotros podríamos utilizar una fórmula. Podríamos tomar, si estamos bien, la edad de Javier más la edad de Juan, que es el problema que nos están planteando. Entonces quiero saber la suma de la edad de Javier y Juan. La suma de las edades de Javier y Juan. En caso contrario, lo que buscaríamos sería la media de la edad de ambas personas. Entonces, para ello podríamos utilizar una función que se llama promedio de las edades de Javier, punto y coma la de Juan. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que podemos hacer fórmulas, pero también podemos hacer funciones. Aquí necesitamos cerrar el paréntesis del promedio y necesitamos cerrar el paréntesis del sí. Entonces, si la edad de Javier es mayor a la de Juan, entonces en este caso queremos sumar las edades de ambas personas. Pero si esto no es cierto, si Javier no tiene una edad mayor a la de Juan, queremos hacer una función, que en este caso es un promedio, de las edades de los mismos, bueno, en este caso las mismas dos personas. Una fórmula, una operación matemática, una función, que en este caso determina el promedio. Aquí también podríamos determinar max, min o bueno, muchísimas otras funciones, la que nosotros queramos, siempre y cuando se cumpla o no la condición, de acuerdo a lo que nosotros indicamos. Por ejemplo, aquí la suma de 30 más 39 nos da como resultado 69. Pero si aquí, por ejemplo, ponemos 25, entonces nos muestra el promedio de las edades. Verifiquemos si eso es cierto. Igual promedio de Juan y de Javier. 27,5. Quiere decir que en este caso nos está mostrando el promedio de las edades.
¿Por qué razón? Porque la edad de Javier no es mayor a la edad de Juan, de acuerdo a lo que acabamos de cambiar. Allí nos muestra la suma porque ya es diferente. Este es el valor del promedio, este es el valor de la suma, porque Javier en este caso sí sería mayor a Juan. Bien, entonces quería compartir con ustedes estos ejemplos, estos ejercicios, y a partir de estos ejercicios nosotros podríamos solucionar la guía o al menos el primer procedimiento de la guía. Aplica un descuento del 5% únicamente a los equipos que se pagaron en efectivo. Fueron dos ejemplos muy similares que trabajamos. Utilizando una función condicional, que es el si, calcula el IVA para cada computador de acuerdo a si el precio es inferior a 2.400.715, no se cobrará IVA. Recordemos que cuando no se cobra IVA se pone cero. O cuando no se cobra o no se ejecuta un valor es mejor poner cero para que no nos genere error. De lo contrario, debe calcularse el porcentaje actual del IVA al precio, que sería en este caso el 19%. Calcule en F6 la fórmula para el total de acuerdo al precio, el descuento y el IVA. Ahí, por ejemplo, ya no habría que ser función sí. Solamente habría que hacer una suma y una resta para calcular cuál sería el total de ese computador. Escriba en la celda G5, quiere decir que después habrá que construir una columna que se llamará G5, bueno, que tendrá el título excluido. Y en la celda G6, es decir, en la siguiente celda, que sería la que está junto al total, elaboremos una función sí para los equipos cuyo IVA es cero y no para los que tengan otro valor. Es decir, el título se llama excluido si el computador tiene IVA, no está excluido del IVA, pero si muestra la palabra sí, quiere decir que en este caso el computador sí está excluido del cobrar IVA, o bueno, pues de lo que nosotros conocemos como cobrar IVA. En el siguiente procedimiento, en el procedimiento 2, debemos desarrollar una función que se llama validación de datos. Y en el procedimiento 3 debemos efectuar un ejercicio de lo que hicimos ayer. Este ejercicio que estamos viendo se diferencia o se traduce principalmente en la ejecución de referencias. La idea es que, bueno, que intentáramos hacer los ejercicios del procedimiento 1 para verificar qué tanto entendimos de la función sí. Explicaríamos cómo se lleva a cabo la validación de datos, que es bastante simple, bastante sencilla. Y por último, haríamos la explicación del procedimiento 3, que en este caso es un ejemplo o continuar con los ejercicios que estábamos haciendo ayer para verificar qué tan claro nos quedó y de pronto desarrollar algunos otros conceptos que nos permitirían entender más fácil o continuar ejecutando este tipo de procesos. Bien, entonces, pues como siempre, quedo muy pendiente hasta las 12:30. Cualquier duda, cualquier pregunta. Y pues nos volveríamos a conectar a la 1:30. Explicaríamos entonces la guía por completo, lo que nos estaría haciendo falta y las fórmulas que no hicimos en esta mañana, principalmente porque queríamos explicar primero el tema y luego verificar si estaba claro. Quedo muy pendiente, cualquier duda, cualquier pregunta, que estén muy bien.